Buen día, doctor y compañeros. En esta oportunidad el grupo conformado por María Salamanca, Yasmín Huanca, Daniela Pilco, Jorge Román, Carolina Vildoso, Milagros Coaguila, Tamara Laime y quien les habla, José Rivera, les hablaremos sobre las fuentes del derecho internacional. Bueno, en relación al resumen, el estudio de las fuentes del derecho internacional es fundamental para poder comprender cómo se crean y aplican las normas que rigen las relaciones globales. Estas fuentes, que van desde los tratados y costumbres hasta las decisiones judiciales y principios generales, proporcionan los cimientos del sistema legal global y su importancia radica en que proporcionan las bases para resolver disputas, fomentar la paz y facilitar la cooperación entre naciones. Además de esto, estas fuentes tradicionales, la jurisprudencia, que incluye las decisiones de cortes y tribunales internacionales, y la doctrina, que abarca la interpretación y el análisis de expertos legales. También son vitales para la convivencia. La jurisprudencia establece precedentes legales, mientras que la doctrina ofrece una base teórica para comprender y de esta manera aplicar el derecho internacional. En un mundo globalizado donde la interconexión económica, política, social y cultural es la norma, el derecho internacional enfrenta desafíos y oportunidades únicas y se adapta constantemente a estas realidades. En este contexto, el derecho internacional se convierte en una herramienta vital para la colaboración entre estados y la búsqueda de soluciones a problemas globales que requieran esfuerzos conjuntos para su resolución. Bueno, ahora en relación al sumario, nuestro ensayo jurídico consta de una introducción. En el primer capítulo vamos a hablar sobre la noción de las fuentes del derecho, el concepto de las fuentes de derecho internacional, la importancia de comprender las fuentes en el contexto de derecho internacional, los principios generales del derecho y la jurisprudencia como tal. También vamos a hablar sobre la doctrina, referencia de equidad. Y bueno, pasando al segundo capítulo, vamos a hablar sobre el tratado como una fuente de derecho internacional, la definición y tipo de tratados, proceso de celebración, ratificación y entrada en vigor, ejemplos relevantes de tratados internacionales, costumbre internacional, concepto y elementos de la costumbre internacional como tal. Pasando al tercer capítulo, vamos a hablar sobre la equidad como fuente de derecho internacional, concepto de equidad en el derecho internacional, uso de la equidad en la resolución de conflictos y toma de decisiones. También vamos a hablar sobre ejemplos de casos en los que se ha aplicado el principio de equidad como tal. También sobre las fuentes contemporáneas emergentes, resoluciones de organizaciones internacionales, declaraciones y actos unilaterales de los estados, normas consuetudinarias y principios generales en el contexto de las organizaciones internacionales. Pasando ya al último capítulo, vamos a hablar sobre la interacción entre las fuentes y solución de disputas, cómo las fuentes se aplican en la resolución de disputas internacionales, los desafíos y evolución de las fuentes del derecho, la globalización y su impacto en las fuentes del derecho internacional, la evolución de las fuentes en respuesta a nuevos problemas y cuestiones globales. Finalmente vamos a terminar con las conclusiones y las referencias. Bueno, ahora pasando a la introducción, en el presente trabajo vamos a conocer temas relacionados con las fuentes del derecho internacional, asimismo la importancia en su aplicación a través de los principios generales del derecho. De esta manera se abordará temas que estén referidos a los tratados, a la costumbre y fuentes contemporáneas que sean utilizadas internacionalmente o por algunos estados y que éstas hayan perdurado a través del tiempo. De esta manera, en ese sentido, el primer capítulo se abordará temas como la noción de las fuentes del derecho, su concepto, su importancia de comprender las fuentes en el contexto de derecho internacional y acerca de los principios generales del derecho, asimismo la jurisprudencia y la doctrina. En el segundo capítulo se abordará el tema de los tratados y la costumbre internacional en relación a su definición y tipos de tratados, procesos de celebración, ratificación y entrada en vigor, así como los elementos de la costumbre internacional, eh, como el material y el psicológico. De la misma forma, la prueba y reconocimiento de la existencia de una costumbre como tal. En el tercer capítulo se desarrollará el tema de la equidad como fuente del derecho internacional. Asimismo, se expondrá ejemplos de casos en los que se ha aplicado el principio de equidad. Por último, en el cuarto capítulo se tratará sobre la interacción entre las fuentes y solución de disputas, así como las fuentes que se aplican
a las resoluciones de disputas internacionales y con ello poder ver los desafíos como evoluciones de las fuentes del derecho con el pasar del tiempo como tal. Es por ello que en el presente ensayo jurídico pretendemos alcanzar 4 objetivos a fin de poder brindar mayor información y precisar mejor la aplicación de las fuentes del derecho internacional y con ello poder explicar la importancia de estas fuentes. Como primer objetivo, queremos describir las fuentes del derecho internacional, destacando su importancia en la creación y aplicación de las normas internacionales y a su vez identificando los principios generales del derecho como tal. La jurisprudencia y la doctrina. Como segundo objetivo hemos planteado poder identificar la importancia del tratado como fuente del derecho internacional y de esta forma podrá abarcar los distintos tipos de tratados, asimismo precisar acerca de la costumbre internacional y cómo se practica en los estados. Como tercer objetivo, proporcionar una comprensión profunda de la equidad como fuente del derecho internacional y explorar las fuentes contemporáneas emergentes en el contexto del derecho internacional, además de ilustrar cómo se aplican estos conceptos en situaciones del mundo real y su importancia en el ámbito internacional. Y finalmente, como cuarto objetivo, tenemos profundizar en la globalización e impacto en las fuentes del derecho internacional, además de su interacción entre fuentes y solución de disputas. Asimismo, podemos señalar que hemos puesto palabras claves que son fuentes del derecho internacional, equidad, costumbre internacional, tratados y por último actos unilaterales de los estados. En el primer capítulo iniciamos con lo que es la noción de fuentes del derecho. Entendemos que estas son esenciales para comprender y aplicar cualquier sistema legal. Estas fuentes se refieren a cómo se crean las reglas que rigen la sociedad y cómo éstas obtienen su autoridad. Dentro de lo que es la teoría pura del derecho, desarrollada por Kelsen, se sostiene que todas las normas legales provienen de una fuente superior y no están influenciadas por consideraciones morales o ideológicas, por lo que su relevancia radica en que es una teoría estrictamente legal, que postula que la verdad o falsedad de las declaraciones legales no depende de la verdad o falsedad de premisas basadas en hechos empíricos o valores morales. En lo que es la teoría de Hart, esta nos dice que para comprender el derecho necesitamos considerar 2 tipos de reglas. Las reglas primarias, que son las que establecen determinadas conductas como humanas, como prohibidas y obligatorias, y las reglas secundarias, que son las que permiten la modificación de estas reglas primarias. Dentro de lo que es las reglas secundarias, podemos encontrar 3 especies distintas. Las reglas de reconocimiento, que ayudan a identificar cuáles son las reglas de derecho, las reglas de cambio, que permiten modificar o crear leyes, y las reglas de adjudicación, que son las que facultan a ciertos órganos a determinar si una regla primaria ha sido transgredida en un caso concreto. Estas 3 categorías de reglas son fundamentales dentro de la teoría de Hart para poder entender cómo se crea, cambia y aplica el derecho en un sistema jurídico. Concepto de las fuentes del derecho internacional. Dentro de lo que es el derecho internacional, identificar las fuentes es crucial para poder resolver disputas entre naciones o entidades internacionales. Dentro de estas fuentes encontramos a los tratados internacionales, que es la principal fuente del derecho internacional y que para su validación es necesaria la participación directa y democrática de los estados involucrados. La costumbre internacional, que es la que se forma a través de la práctica constante de los estados y la conciencia o convicción de su obligatoriedad jurídica. Y también encontramos en los medios auxiliares y las 9 fuentes, donde podemos encontrar a la jurisprudencia, la doctrina de publicistas, analogía y equidad, el erga omnes, el jus cogens. Estas fuentes adicionales ayudan al derecho internacional a abordar situaciones sin reglas específicas, garantizando la justicia y protegiendo los valores fundamentales. Comprender las fuentes del derecho internacional
Es crucial en las relaciones internacionales ya que establece las normas para las interacciones entre estados y entidades internacionales. Estas fuentes son fundamentales para resolver disputas y mantener una estabilidad. Además, entender estas fuentes permite la adaptación del derecho internacional a los cambios globales y permite definir las responsabilidades de los actores internacionales, garantizando que estos sean responsables con sus acciones. Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho representan valores fundamentales que guían el sistema legal. Se utilizan en caso no exista norma escrita o costumbre ya establecida para resolver un caso, por lo que se recurre a estos principios. Aunque tradicionalmente no se consideran las fuentes formales del derecho, estas proporcionan orientación jurídica, se aplican la falta de una norma específica, no pueden contradecir el derecho existente y ayudan a interpretar y aplicar el derecho de manera coherente y justa. Muy bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la jurisprudencia, de la cual dentro del ámbito internacional constituye una fuente primaria de conocimiento para el estudio y comprensión del derecho internacional público. De esta forma, su participación, junto con la doctrina y la práctica, establece las normas convencionales y consuetudinarias. En ese sentido, establece la eficacia de las decisiones de los tribunales y, por ende, se define aquí los componentes esenciales ante un acto conclusivo fundamental para el proceso dentro de la celebración de los tratados, en este caso siendo de ámbito internacional, al estar encuadrado bajo la manifestación del consentimiento entre los estados. Viendo esto, nos vamos a derivar en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de la cual resalta más que todo la participación de las decisiones judiciales como un medio auxiliar para la determinación de las reglas dentro del derecho, como aplicación para la solución de controversias dentro de este ámbito. En ese sentido, sus decisiones van a estar en una mayor competencia entre las distintas naciones. Por ende, esto queda en juego el consentimiento, siendo así libremente manifestado, como requisito indispensable para establecer el sometimiento ante la jurisdicción de la Corte, siendo manifestado a través de 4 vías, según menciona Caballero, entre ellas los tratados, que tiene como objeto la determinación de la jurisdicción internacional para toda situación de la controversia. La cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria del artículo 36 y la existencia de la cláusula compromisoria dentro de un tratado específico y referente solo a este instrumento jurídico o la aceptación derivada implícita del forum prorrogatum. Por consiguiente, el alcance de la Corte al emplear estas acciones y efectos jurídicos comprende más que todo la totalidad de la aprobación bajo consentimiento de los estados partícipes. En sí, como ya hemos mencionado, el consentimiento aprueba más que todo el cumplimiento de las acciones y establece los efectos de ello. Mm, Como hemos mencionado, establece a través de un derecho consuetudinario. Sin embargo, hay que entender una cosa, es que una vez que se brinde el alcance de la Corte para emplear acciones y efectos jurídicos, esto mismo comprende aquí la total aprobación bajo consentimiento de los estados partícipes, con el objeto de un litigio internacional, pues lo identificable del mismo son sus efectos y los vicios que impiden estos. Pero en parte en este aspecto es curioso, ya que no se debe confundir la manifestación del consentimiento con el constituir de un objeto de litigio. En ese sentido, es curioso que no hay una pronunciación directa y específica acerca de esta institución, es decir, no hay una jurisprudencia propia, sino se encuentra en base a la selección y fragmentos convenientes de citas judiciales para saber la cuestión de fondo. Aquí no es de negar que las decisiones judiciales tienen una gran autoridad debido a la capacidad de persuasión con sentencias. Sin embargo, se ha extendido su valor ligado al derecho consuetudinario, una mayor significancia a comparación de otras fuentes de derecho internacional, trayendo cuestión de si esto es apropiado otorgar estas decisiones a un estatus legislativo efectivo dentro de la creación de las normas legales. Así pues, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que llegar a eh,
A jerarquizar este tipo de decisiones una vez creados los precedentes obligatorios muestra una preocupación al tener en cuenta que estamos ante una jurisprudencia internacional. Por otra parte está que actualmente es difícil establecer una opinión que niegue la jurisprudencia internacional tener un carácter legítimo dentro de este ámbito, sino que esta afirmación se justifica no solo en virtud de su reconocimiento como fuente auxiliar según el estatuto, sino también como su constancia de referencia e implicación dentro del ámbito académico de las presentaciones. La jurisprudencia internacional se utiliza más que todo con fines tanto de respaldo como de contradicción en diversas instancias y su importancia y su impacto en resoluciones posteriores no pueden ser subestimadas. Este reconocimiento solamente es válido no solo para la Corte Internacional de Justicia, sino también para otros ámbitos como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo así extendido a otro tipo de decisiones de tribunales administrativos. Y en ese sentido, la realidad jurídica contemporánea respalda la consideración de la jurisprudencia como una fuente genuina dentro del derecho internacional moderno, es decir, su influencia en la toma de decisiones jurídicas, eh, parte de estos tribunales es cada vez más relevante y por ende, como señala Rodríguez Carrión, es importante destacar que los tribunales internacionales no tienen la función de legislar ni de crear nuevas normas legales, solamente en determinar el derecho aplicable y esclarecer el contenido en alcance de las normas existentes, siendo así una función que ocasiona compartir similitudes con el proceso de creación jurídica. Por otra parte, tenemos a la doctrina. Aquí, más que todo, la doctrina no es considerada en sí como una fuente de derecho internacional en sentido propio, según Vázquez, sino que adhiere a lo considerado dentro del artículo 38. Es decir, esto también es considerado como un medio auxiliar para determinar las reglas del derecho. En el pasado denotó su importancia cuando los tratados eran escasos y la costumbre aún no estaba bien establecida o estaba sujeta a evolución de sociedad internacional. Sin embargo, con el tiempo ha ido perdiendo relevancia y ahora se considera principalmente como una herramienta que facilita la búsqueda de la norma jurídica, pero carece de peso ante un tribunal internacional. En sí, la Corte Permanente de Justicia Internacional ha aplicado dos enfoques. La primera es la opinión general y otra es la opinión cuasi universal. La opinión general está basada en el caso Wimbledon y en la opinión cuasi universal relacionada más que todo a los asuntos de colectividades en Polonia. En ese aspecto, la Corte Internacional de Justicia mencionó explícitamente la doctrina al buscar una definición de nacional, es decir, según la práctica de los estados, las decisiones arbitrarias judiciales y las opiniones doctrinales. Esto recaído dentro de la sentencia relativa al asunto Notable que fue establecida el 6 de abril de 1955. Asimismo, en el dictamen sobre la constitución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, hace referencia a la jurisprudencia y se menciona la doctrina internacional junto con ella. En sí, la doctrina dentro de este campo se nutre de dos enfoques fundamentales, tanto el naturalismo como el positivismo. Y los primeros en abordar y teorizar sobre el derecho internacional fueron los naturalistas. Aquí a continuación vamos a mencionar algunos de los eh, doctrinarios que han establecido. Por ejemplo, tenemos a Francisco de Suárez, de la cual se abogó por la protección de los derechos de los indígenas y defendió la libertad de navegación en los mares, además de elaborar teorías sobre la guerra justa e injusta. Luego está Hugo Grocio. En este aspecto, lo que menciona más que todo este personaje es al ser reconocido como el padre del derecho internacional, su contribución principal radicó en la sistematización de las doctrinas previamente abordadas. Y Grosso también escribió sobre la libertad de navegación en los mares y estableció los fundamentos del derecho internacional y distinguió claramente entre la guerra justa y la guerra injusta, siendo así desarrollando también una teoría general de los tratados. Luego tenemos a Samuel Pufendorf, de la cual se enfocó dentro de los principios que rigen la igualdad jurídica entre los estados y la libertad de los mares, aunque también reconoció la importancia del derecho positivo en contraste con el derecho natural, considerando que este último era más racional. Y está Christian Wolff, de la cual se argumentó que los estados eran entidades imperfectas que podían alcanzar la perfección mediante los tratados. Esto marcó una transición hacia la corriente positivista, en contraposición a las naturalistas que sostenían que el derecho internacional se basaba en normas abstractas e incluso divinas. Luego, uno de los más destacados representantes que podemos mencionar del positivismo es Cornelius van Bankershoek, de la cual teoriza sobre el dominio del mar territorial y que establece que el mar adyacente a las costas pertenece al estado costero. Este principio aún se reconoce en la actualidad. Este también abordó la relación entre los tratados y las costumbres internacionales, sosteniendo que los tratados eran evidencia de la existencia de costumbres. Además, trató el tema de neutralidad en conflictos armados.
Como vemos, el artículo 38 del Estatuto Tribunal Internacional de Justicia hace referencia más que todo a los autores más relevantes y sus escritos y los aportes que ha ido abarcando eh, desde el pasado, desde el siglo XIX, de la cual se menciona a menudo los autores clásicos, que debido a la escasa jurisprudencia internacional disponible, establece la doctrina y hoy en día, dada la abundancia de jurisprudencia internacional, es más común referirse a los votos particulares de los jueces del Tribunal Internacional. Las asociaciones de juristas de ámbito internacional como el Instituto del Derecho Internacional y el International Law Association, junto con el Instituto Hispano, desempeñan un papel importante, puesto que atribuye la doctrina y los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional enfocan esta fuente al ser un toque de relevancia. Y por último tenemos la referencia de la equidad. En ese contexto, más que todo, es considerado como una fuente material que fuente formal, es decir, no derivada bajo las leyes escritas o reglamentos, sino en principios de justicia moral y sentido común, es decir, busca la justicia sustantiva que va más allá de lo que está estrictamente definido por la ley. Sin embargo, existe una falta de acuerdos en cuanto al contenido preciso de lo que implica la equidad. En algunas decisiones judiciales se ha producido una confusión al confundir la equidad con los principios generales del derecho. Esto sugiere la necesidad de una mayor claridad conceptual con esa área. Y en segundo lugar, también se plantea una interrogante sobre el alcance de la terminología utilizada en el derecho convencional. La diversidad de enfoques formales en la redacción de cláusulas como ex aquat bono y juzgar con arreglo a la equidad plantean la cuestión de si esta variedad refleja diferencias sustantivas que afecten las funciones de los jueces o árbitros en la aplicación de la equidad, como señala Rousseau en 1966. Y en tercer lugar, existe un debate sobre el papel que desempeña la equidad en solución a los conflictos internacionales. La jurisprudencia sí muestra que la equidad tiene una triple misión. En esta vamos a mencionar infralegem, praetelegem y contralegem. La primera de ellas se refiere más que todo a que atempera la aplicación del derecho. En este contexto, la equidad se utiliza para corregir situaciones en las que la aplicación estricta del derecho existe resulta rigurosa. Esta función, en realidad, se incluye en la cláusula ex aequo et bono en acuerdos de arbitrajes o acuerdos de reclamación. Luego está la praetelegem, de la cual sirve como medio para abordar lagunas en el derecho positivo y por ende cuando la ley no aborda de manera adecuada una situación específica o cuando hay ambigüedades normativas, se recurre a esta para la proporción de soluciones justas. Y por último está que tiene un punto de controversia ya que implica determinar si es posible por medio de la equidad llegar a una solución que vaya en contra de la ley escrita, siendo así que la comunidad legal está dividida en torno a su viabilidad y adecuada práctica. Continuando con la parte del tratado como una fuente de derecho internacional, vamos a ver que se establecen ciertos derechos y obligaciones entre las partes involucradas. Este rol de obligación, más que todo, va a radicar en los términos de buena fe. Si una parte no cumple con las obligaciones que están bajo el tratado, la otra parte puede recurrir a mecanismos de solución de controversias internacionales para buscar de esta manera una reparación o un remedio. Las partes pueden llegar a hacer reservas o declaraciones interpretativas al ratificar un tratado, lo que puede limitar su aplicación en ciertas circunstancias. Enmiendas a los tratados pueden realizarse mediante un procedimiento específico establecido por el propio tratado o mediante el consentimiento de las partes. Vamos a tener la idea de la definición y tipos de tratados como una idea de que el tratado va a ser un acuerdo escrito vinculante sobre dos o más estados soberanos o entre estados y organizaciones internacionales. Estas pueden llegar a tener diferente nombre como convenio, pacto, acuerdo, protocolo. Entre los tipos de tratados que existen, he indicado que están los tratados bilaterales, que son tratados de dos estados soberanos, los tratados multilaterales, que van a ser más de dos partes, es decir, van a llegar a un consenso o van a tener se van a centrar más que todo en derechos humanos, el medio ambiente, el comercio internacional. Tenemos también los tratados regionales, que son acuerdos celebrados entre estados de una región geográfica específica. Su objetivo más que todo es abordar cuestiones que afectan a esa región en particular. En cuanto al proceso de celebración, ratificación, entrada en vigor, vamos a ver que esto determina cómo los estados y otras partes involucradas se comprometen de esta manera a cumplir las obligaciones en los acuerdos internacionales. Si bien el proceso comienza con la negociación de un tratado, es decir, que las partes interesadas discuten y acuerdan los términos del tratado, y una vez alcanzado el consenso se redacta el texto del tratado. Esto
puede llegar a recurrir a bastante tiempo. Asimismo, el tratado se firma formalmente a una ceremonia diplomática, la forma que indica la intención de los estados de someter el tratado a su proceso interno de ratificación. Tras la firma, los estados deben someter el tratado a un respectivo proceso de ratificación. Esto puede llegar a implicar la aprobación tanto del Congreso, la aprobación del jefe de Estado, dependiendo esto del sistema político que está en ese país. El depósito de los instrumentos de ratificación en un paso importante para determinar cuándo el tratado entrará en vigor. La entrada en vigor de un tratado se produce cuando se cumplen ciertos requisitos que generalmente incluyen una cantidad mínima de estados ratificantes o una fecha específica establecida en el propio tratado. En cuanto a los ejemplos relevantes de tratados internacionales, tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en 1961. Más que todo, este tratado va a regular relaciones diplomáticas entre los estados soberanos y de esta manera se establece ciertas prácticas comunes para el área como la inmunidad diplomática y la protección en misiones diplomáticas. También tenemos la Convención de Ginebra de 1949, en el cual estos tratados establecen las normas fundamentales del derecho internacional humanitario para proteger a las personas que no participan directamente en hostilidades, incluyendo a los heridos y enfermos en el campo de batalla, los prisioneros de guerra y los civiles en tiempos de conflicto armado. Vamos a hablar sobre la costumbre internacional. En la relación a la costumbre internacional podemos señalar que es la fuente más antigua. Se origina por el hecho de que algunos estados se comportan de una misma manera ante una relación que a ellos les afecta. En consecuencia de ello, podemos decir que las normas internacionales se originan a partir de conductas repetitivas, es decir, a la respuesta que dan los diferentes estados o situaciones a las que se enfrentan. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no todas las normas creadas sean necesariamente escritas, debido a que algunas se desarrollan de manera gradual. Esto se daría a través de la práctica de los estados y cómo éstas de alguna manera la van aplicando, ¿no? Por otro lado, en referencia al comportamiento de una misma manera de los estados ante determinadas situaciones, podemos decir que consiste en un comportamiento determinado y la creencia en sí de que una práctica ya realizada debe ser aceptada y aplicada de manera obligatoria porque no es un perjuicio para el Estado en este caso. A pesar de que esa práctica o norma no está escrita literalmente, sin embargo, se debe tener en cuenta que esto solo se va a realizar cuando no existe alguna oposición de por medio, por lo que en definitiva significa que las acciones practicadas de manera repetitiva, o sea, constantemente a través de comportamientos, lleva a un reconocimiento como una norma vinculante en el derecho internacional. Asimismo, podemos decir que a través de la costumbre internacional podemos ver una evolución de las normas que rigen en el derecho internacional como tal. Esto se va a observar a través de la práctica uniforme y de manera constante de los estados, por ende pasan a ser consideradas de alguna manera obligatorias y pasarían a ser reglas que van a regir las relaciones y situaciones internacionales. A través de ello podemos observar la importancia de la costumbre y su práctica en las relaciones internacionales. Ahora pasando a lo que son los elementos de la costumbre, el elemento material es una práctica que básicamente se basa en comportamientos repetitivos con el tiempo, sin embargo tienen relación entre ellos, asimismo forman parte de un proceso que se está llevando a cabo entre los estados. Asimismo se señala que este elemento supone un patrón uniforme en la realización de las conductas, es decir, que no deben existir alteraciones sustanciales con relación a los hechos anteriores. Se requiere de una representación no interrumpida del hecho. En referencia a ello podemos decir que esto supone una práctica común y repetitiva, lo que implica que ésta no debe tener alteraciones. Sin embargo, como se señala, no es necesario el largo uso de alguna práctica en específico, debido a que el plazo viene siendo algo innecesario en este caso a la hora de aplicar una costumbre internacional como tal. Ahora bien, esto no deben ir en contra, las prácticas no deben ir en contra de las leyes ya establecidas por el Estado. Sin embargo, su argumentación se basa en la espontaneidad de la práctica. En referencia a ello, podemos decir que no siempre se practica una costumbre de manera unánime.
A pesar de ello, debe ser común su práctica, como ya lo hemos mencionado. No va a ser necesario que todos los estados del sistema internacional estén de acuerdo con la práctica de alguna costumbre y con ello reconozcan su importancia, ¿no? Entonces aquí se necesita la uniformidad en la práctica de la costumbre, que sea común, de esta manera que esta práctica sea reiterada y una generalidad de espacio. Es decir, que no aplica que todos los estados actúen de la misma forma o la practiquen, ya que solo deben realizar el comportamiento en cuestión los estados que estén interesados. Ahora bien, pasando al otro elemento, vamos a hablar del elemento psicológico. Supone esto la existencia de una práctica de realización constante, por lo que se debe llevar a cabo con un nivel de conciencia que de alguna manera refleje la obligatoriedad de la realización de la misma práctica. Asimismo, aunado a una necesidad jurídica que se presenta y la idea de que una práctica tiene que ser obligatoria, es decir, que todos los estados como tal tengan una misma creencia de que lo que realizan es porque existe la necesidad jurídica. Con ello se podrá crear conciencia de la obligatoriedad, en este caso en relación al cumplimiento de las reglas que establezcan en el ámbito del derecho internacional como tal. Bueno, ahora pasando a lo que son las clases, las vamos a clasificar. La primera son las costumbres generales, que señalan que constituyen la práctica ininterrumpida, uniforme y continua que los estados de la comunidad internacional deben seguir, ya que responde a la convicción de que obedece a una obligación jurídica como tal. Entonces hace referencia a una práctica de manera constante y uniforme que es seguida por los estados de la comunidad internacional. Asimismo, se considera que es obligatoria en raíz de que la comunidad internacional la reconoce como una norma legalmente vinculante, esto independientemente de si los estados participan en su creación. Bien, continuando con la exposición, ahora veremos a la equidad como la fuente de derecho internacional. Bien, es una fuente en sí del derecho que es reconocida y la cual se utiliza como un principio general de justicia, ¿no?, que los tribunales internacionales pueden aplicar en casos en los que las fuentes tradicionales del derecho no sean suficientes para resolver, por ejemplo, una disputa de manera justa y equitativa también. Ahora, en el contexto del derecho internacional, la equidad se va a convertir en un recurso entonces esencial cuando no existan normas, por ejemplo, claras, o cuando las normas que ya existan no sean adecuadas para abordar un conflicto. Sin embargo, se debe mencionar a su vez que el uso de la equidad no va a implicar un arbitrio total por parte de los jueces internacionales, sino que en su lugar este va a tener que estar respaldado por principios de justicia y equidad, los cuales generalmente son aceptados, ¿no? Entonces, de esta idea podemos resumir que la equidad es una fuente de derecho internacional, la cual va a ser reconocida, puesto que va a garantizar la justicia en casos donde las fuentes tradicionales de derecho resulten, por así decirlo, insuficientes. Con respecto al concepto de la equidad en el derecho internacional, esta se va a referir a un principio fundamental de justicia y equidad, el cual se va a utilizar para resolver disputas y casos en situaciones en las que las normas y fuentes tradicionales, por ejemplo, del derecho internacional, como los tratados y la costumbre, quizás puedan no proporcionar una solución clara o justa. Por eso la equidad en el derecho internacional lo que va a hacer es buscar asegurar decisiones justas y equitativas, las cuales van a estar basadas en principios de justicia y buena fe. Podemos mencionar que esta se va a utilizar como una fuente complementaria cuando las fuentes tradicionales de derecho son insuficientes, permitiendo a los tribunales internacionales que se aborde, por ejemplo, lagunas normativas y que se puedan adaptar a un entorno internacional que está en constante evolución. Todo ello va a estar respaldado, claro, por principios generales de justicia. Con respecto al uso de la equidad en la resolución de conflictos y tomas de decisiones, el uso de la equidad con respecto a eso, ¿no?, a los conflictos y cómo se toman las decisiones, va a desempeñar un papel fundamental, en este caso en el sistema legal y a su vez en diversos campos, lo cual va a incluir al derecho, a la ética y a la administración de justicia. Podemos mencionar, por ejemplo, ramas del derecho como el derecho civil y penal, que la equidad se manifiesta en las sentencias judiciales. De igual manera en el derecho internacional a través de la resolución de conflictos internacionales. Y a su vez a la administración de justicia
Con respecto a los ejemplos de casos donde se ha aplicado el principio de equidad, podemos mencionar la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la frontera terrestre y marítima, en la cual se utilizó la equidad para determinar la delimitación de la frontera. De igual manera, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el caso de la masacre de Srebrenica, en el cual el Tribunal Internacional aplicó el principio de equidad. ¿Eso para qué? Para que se pueda juzgar a los responsables del genocidio y crímenes de lesa humanidad. De igual manera, el derecho ambiental, en donde los tribunales pueden aplicar el principio de equidad, sobre todo para determinar la responsabilidad de las partes que se ven involucradas y a su vez decidir sobre las medidas de reparación necesarias para restaurar el medio ambiente. Y finalmente, el derecho contractual, en el cual los tribunales pueden recurrir a la equidad para interpretar los términos de un contrato y a su vez poder decidir si alguna de las partes ha actuado de manera injusta o contraria a los principios de buena fe. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las fuentes contemporáneas emergentes. En el ámbito del derecho internacional público, estas fuentes contemporáneas emergentes aluden a que los innovadores creen y configuren preceptos y conceptos jurídicos, a la vez particularmente en respuesta a las transformaciones que se vienen dando en la sociedad y en la tecnología. Ahora tocaremos el tema de las resoluciones y organizaciones internacionales. Primeramente, estas resoluciones de organizaciones internacionales vendrían a ser decisiones o declaraciones formales emitidas por un órgano o entidad internacional, compuesta por múltiples estados o miembros, la cual se denominan resoluciones de organizaciones internacionales. También estas resoluciones tienen como finalidad abordar cuestiones de interés compartido, resolver controversias o establecer políticas o pautas y ejecutar en sí acciones concretas en el contexto global. Como una breve noción de estas declaraciones y actos unilaterales de los estados, podemos decir de que el derecho internacional se basa más prácticamente en acuerdos entre estados, lo que explica por qué las teorías sobre el acto jurídico y el negocio jurídico unilateral han recibido en sí poca atención hasta el momento. Muchos de estos actos que tienen implicaciones legales en la vida internacional son actos unilaterales, la cual reflejan la intención de un solo Estado y no requieren ayuda de otro Estado, la cual esto ha llevado más que todo a que el pensamiento voluntarista tenga una influencia significativa, ya que parte de la premisa de que los acuerdos son la fuente fundamental de obligaciones y derechos en el ámbito internacional, la cual cada Estado protege en sí la sociedad en la que está dando o apoyando actualmente. Ahora, dentro de estas declaraciones y actos unilaterales de los Estados, podemos mencionar que se encuentran 6 tipos. Como primer tipo tenemos a la notificación. En sí, esta notificación se basa más que todo cuando se puede describir como la expresión independiente de la voluntad de un Estado. Como segundo tenemos a la promesa. Más que todo es cuando el Estado se compromete a seguir un comportamiento futuro que involucra tomar acciones o abstenerse de ellas. Como tercero tenemos al reconocimiento, que establece en sí la estabilidad de las normas y acuerdos internacionales. Como cuarto tenemos a la protesta, que se refiere a la expresión unilateral de desacuerdo por parte de un Estado hacia otro. Como quinto, a la renuncia, que implica en sí la decisión voluntaria de abandonar deliberadamente un derecho. Como sexto, tenemos a la reserva, es cuando el Estado retiene su derecho con el propósito en sí de ejercerlo en el momento adecuado y oportuno. Prosiguiendo con la exposición, ahora tocaremos el punto de las normas consuetudinarias y principios generales en el contexto de las organizaciones internacionales. Ahora nos enfocaremos más que todo en las normas consuetudinarias, que vendría a ser un conjunto de reglas y normas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que son ampliamente reconocidas a nivel internacional como obligatorias, incluso cuando no se encuentran expresamente registradas en tratados o acuerdos por escrito. Como 4 puntos tenemos a ciertas características, las cuales vendría a ser es un derecho normalmente no escrito. Se trata en sí de un derecho que no es recreado por órganos legislativos del Estado,
Como tercero tenemos a que es un derecho que emana del pueblo por sus acciones y en sí es un derecho de conformación lenta en el tiempo. Ahora hablaremos sobre los principios generales. En sí, los principios generales en sí en el consenso de las organizaciones internacionales son fundamentales para guiar el comportamiento y las relaciones entre los Estados miembros y promover en sí la cooperación internacional. Como ciertos principios tenemos a dos. Como primero tenemos a la no intervención. Más que todo se trata cuando las organizaciones internacionales suelen promover en sí la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Como segundo tenemos a la buena fe, que se trata cuando los estados miembros deben actuar de buena fe en sus relaciones internacionales y cumplir con los compromisos adquiridos de manera sincera y efectiva. Mi nombre es Carolina Vildoso y yo voy a hablar referido al capítulo 4 sobre la interacción entre fuentes y solución de disputas. El derecho internacional público en sí se basa en múltiples fuentes y estas fuentes juegan un papel importante, crucial, en la forma en la que se abordan, ¿no?, y resuelven las disputas entre estados y actores internacionales. Entonces pasamos con lo que dentro de ello cabe los tratados y acuerdos internacionales. ¿Cómo estos interactúan? Pues estos acuerdos establecen ciertos derechos y obligaciones para los estados y a menudo incluyen ciertas cláusulas sobre la solución de una disputa. Es así que cuando surge una disputa entre las partes de un tratado, las disposiciones del tratado mismo pueden especificar cómo se debe abordar dicha disputa. Ahora, en el derecho internacional consuetudinario, que puede ser otro caso, esto puede ser una fuente importante para resolver disputas en situaciones en las que no existen, digamos, tratados aplicables, como es en el otro caso que sí. Entonces, los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, a menudo se basa en el derecho internacional consuetudinario para tomar ciertas decisiones, ¿no? Respecto a la jurisprudencia internacional, los fallos y opiniones de los tribunales, en este caso como el CIJ, ¿no?, y la Corte Penal Internacional, contribuyen significativamente a la interpretación y aplicación del derecho, de manera que estos fallos crean precedentes legales y a menudo se utilizan para resolver disputas posteriores que involucran cuestiones similares. Y por último tenemos a los actos unilaterales de los estados. Estas acciones y declaraciones pueden contribuir también a la forma del derecho internacional, especialmente cuando son consistentes y reconocidas por otros estados. Siguiente diapositiva, tenemos a cómo las fuentes se aplican en la resolución de disputas internacionales. Primero, para empezar, el marco legal del derecho internacional público es un conjunto de normativas organizadas que rigen las interacciones exteriores entre entidades soberanas, ¿no? Es decir, entre estados y otros actores de derecho internacional, como podrían ser las organizaciones internacionales, cuyo propósito es establecer normas que regulen estas relaciones y abordar procedimientos o procesos legales disponibles para todas las partes que estén involucradas, con el fin de proporcionar estabilidad jurídica a las relaciones internacionales que nacen entre los estados. Ahora, de acuerdo a ello, las fuentes del derecho internacional proporcionan, ¿no?, la estructura y las normas necesarias para abordar y resolver disputas internacionales de manera, como ya mencioné, pacífica y justa. Entonces, la elección de la fuente y el mecanismo va a depender en sí de la naturaleza de la disputa y de la voluntad de las partes involucradas en llegar a una solución que sea mutuamente aceptable por ambas partes. Es así que de entre todas estas fuentes tenemos a los tratados internacionales, a los principios generales del derecho, la costumbre internacional también, y las decisiones judiciales y doctrinas que pueden servir como herramienta para determinar la aplicabilidad de una norma. Siguiente diapositiva, tenemos a los desafíos y evolución de las fuentes del derecho. Si bien es cierto, a medida que el mundo cambia y se desarrolla, ¿no?, las fuentes y la interpretación del derecho internacional público también evoluciona, ya que este rama del derecho, al igual que las demás, están en constante cambio. Dentro de algunos desafíos y cambios
tenemos la expansión de tratados y acuerdos internacionales. Ese es uno de los cambios más significativos, ya que esto ha aumentado la importancia de que los tratados como fuentes de derecho internacional. Sin embargo, también se ha planteado desafíos en términos de interpretación y aplicación, especialmente cuando hay conflictos entre diferentes estados. El derecho internacional constitucional también se encuentra en evolución, la jurisprudencia internacional en crecimiento. Dentro de ello cabe decir que los fallos de los tribunales y de los organismos internacionales han aumentado en número y relevancia, y estos fallos de alguna manera contribuyen a la formación y evolución del derecho internacional público, ya que pueden influir en la interpretación de la norma y de los tratados existentes. También el derecho internacional y las nuevas tecnologías. El avance tecnológico en sí plantea desafíos en la aplicación del derecho internacional. Las cuestiones como la ciberseguridad, la guerra cibernética, la privacidad en línea presentan desafíos y también desafíos no legales que requieren la adaptación y expansión de las fuentes tradicionales del derecho internacional público. Ahora, también hay un desafío importante en lo que respecta a lo que es el papel de las organizaciones internacionales, ya que sus resoluciones y regulaciones pueden tener un gran impacto en la creación de normas y prácticas internacionales. También, junto a ello, hay una diversidad cultural y ética, ¿no?, de cada estado. La diversidad cultural y ética en el mundo se plantea ciertos desafíos en la elaboración de normas internacionales que sean aceptables para todos los estados. Y también hay desafíos de implementación y de cumplimiento. Y por último, también hay una evolución de la costumbre y la opinión pública, ya que la opinión pública y la percepción de la justicia también pueden influir en la evolución de las fuentes del derecho internacional. Es así que movimientos sociales y la presión pública pueden conducir, ¿no?, a cambios en las normas y prácticas internacionales. En sí, el derecho internacional público es un campo que está en constante evolución, como ya me lo mencioné, con las demás ramas del derecho, y sus fuentes se ven influenciadas de alguna manera por una variedad de factores, desde tratados y jurisprudencia hasta cambios en la sociedad y la tecnología. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a tocar un punto muy importante, el cual trata acerca de la globalización y su impacto en las fuentes del derecho internacional, tal como se señala en la presente diapositiva. Seguidamente vamos a hacer hincapié a que el derecho internacional es una rama del derecho la cual con el paso del tiempo ha estado tomando mucha relevancia. Sin embargo, es bueno resaltar el origen, ¿no?, que vendría a ser el mismo derecho, el cual ha ejercido su influencia en todos los aspectos de la sociedad. Por lo tanto, no puede ser concebido como resultado de un conjunto flexible de fuentes basadas únicamente en el objetivo de crear algo solo para un país, ¿no?, sino para muchos. Y lo que se generaría un mercado global, el cual va a eliminar barreras arancelarias y bueno, va a generar una circulación de tres aspectos muy importantes, los cuales serían los bienes, servicios y las capitales. Como resultado de este proceso, algunos países más pequeños pueden lograr experimentar un crecimiento económico a corto plazo. Sin embargo, este suele ir acompañado de algún poder de las naciones más desarrolladas, como por ejemplo el de Estados Unidos, Occidente y China en Asia. La globalización, cabe resaltar que no trata simplemente de un fenómeno económico, sino también está abarcando en la actualidad puntos muy importantes. Y no solo en la actualidad, porque anteriormente también, solo que está llevando más relevancia en los aspectos sociales o culturales que se van a ver reflejados en los intercambios que se van a generar, ¿no?, dentro de los países que se encuentran dentro de una cadena o una red globalmente que está interconectada. Si bien es cierto, los medios de comunicación y la tecnología son uno de los aspectos muy importantes que se han logrado resaltar. Y bueno, con el paso del tiempo se han convertido en un instrumento para la satisfacción para lograr una satisfacción de percepciones, ideas, creencias y otros que se puedan generar. En nuestro presente trabajo que hemos realizado, el objetivo que queremos realizar es
examinar, ¿no?, cómo el derecho internacional ha desempeñado un papel muy importante en la sociedad, el cual ha logrado abordar varios tipos de conflictos relacionados en cuanto a la globalización. En otras palabras, se puede analizar cómo el derecho internacional ha definido y gestionado los conflictos o disputas internacionales y cómo este ha influido en la forma en la que los problemas derivados a la globalización son tratados por las instituciones correspondientes, ¿no?, que están aliadas al derecho internacional. Si bien es cierto, en la globalización se han presentado algunas teorías, cómo debería ser el funcionamiento en ciertos aspectos del derecho internacional. De igual forma, también busca proporcionar una perspectiva sobre la relación entre el derecho de los estados y el derecho internacional. Si bien es cierto, a medida que se fue dando en el entorno económico, ese también ha evolucionado. Tenemos a grandes teóricos como Adam Smith, quien también dio un gran aporte, ¿no?, a esta materia, y él ha observado que la globalización ha superado las fronteras, provocando significativos cambios. No solo se han basado esos cambios en el ámbito económico, sino también en los aspectos sociales, políticos, culturales y medioambientales, ¿no?, que es algo muy importante en cuanto a los derechos humanos. Bien, a continuación voy a presentar algunos organismos del derecho internacional que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Y es así tal como vemos, por ejemplo, en nuestra diapositiva, acerca de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la cual fue creada el 24 de octubre de 1945. Si bien es cierto, esta fue estructurada por diferentes órganos, los cuales estaban junto a ella la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. Muy aparte de la ONU, la cual es una organización muy conocida en la actualidad, también se creó la Unión Europea, la cual se formó en el año de 1950. Sin embargo, su creación empezó recién con 6 estados. Y para 1986 ya la integraban el doble, es decir, 12 países ya se habían afiliado. Y bueno, en la actualidad ya lo conforman 28 países y bueno, su vocación principalmente es desarrollar, ¿no?, los aspectos económico, social, cultural y jurídico. Y todo ello vienen a ser resultados de una consecuencia política. Si bien es cierto, con el paso del tiempo, el derecho internacional ha ido fortaleciendo diversos aspectos para abordar, resolver disputas entre algunos países, orientándose principalmente en el marco legal. Si bien es cierto, se ha ido fortaleciendo los organismos judiciales de carácter internacional, etc. Y bueno, seguidamente tenemos a la evolución de las fuentes en respuesta a nuevos problemas y cuestiones globales. En este punto queremos acatar algo que nos ha llamado mucho la atención, que es cómo ha ido cambiando, ¿no?, las fuentes del derecho internacional en respuesta a los nuevos problemas y cuestiones globales que se han ido generando con el paso del tiempo, ya que un problema de ayer quizá mañana sea más importante el que va a surgir. Pongámonos en contexto, podríamos poner también un ejemplo de que llevamos mucho tiempo teniendo problemas por la escasez de agua, preocupándonos mucho por el cuidado del agua, pero quizá el día de mañana ya no hay energía eléctrica y este problema pasa a primer plano y el del agua al segundo. Entonces los cambios son constantes, nada se va a quedar quieto y pues todo va a ir variando, al igual que las cuestiones globales, los cuales se encargan principalmente, ¿no?, de garantizar la relevancia y una efectividad del derecho internacional, como ya señalé, que se va a generar en un mundo que está en constante cambio, a medida de que van a surgir nuevos desafíos y, bueno, cuestiones a nivel global. Y el derecho internacional es el que principalmente debe adaptarse y evolucionar para abordarlos de manera adecuada, ¿no?, de acuerdo a la situación que se va a ir dando. El derecho internacional posee una capacidad especial para poder adaptarse a los cambios en la sociedad, ya sea política, global. Es muy esencial porque los problemas contemporáneos como el cambio climático, el terrorismo, la migración, que es un problema que estamos teniendo en la actualidad muy frecuente por
lo de los venezolanos, colombianos, que se han convertido en algo malo, ¿no? Ya no algo bueno, ¿no? Se han ocasionado muertes. Probablemente si es que nunca se hubiera generado la migración por parte de ellos, aún hubieran estado vivos algunos hermanos peruanos de nosotros. Sin embargo, la migración también ha traído consecuencias a nuestro país, y no solo al nuestro, sino también a diversos países, porque no solo han migrado a nuestro país. Esos problemas principalmente requieren respuestas legales, ¿no? Y normativas que se van a ir actualizando con las fuentes de derecho internacional, cómo se puede implicar la incorporación de nuevos instrumentos legales como tratados, acuerdos regionales, resoluciones, organizaciones internacionales y prácticas estatales reconocidas. Los retos que está asumiendo la implementación a medida que se desarrollan nuevas fuentes del derecho internacional es uno de los desafíos más significativos en la implementación efectiva de los estados. A medida que se incorporen nuevas fuentes, se van a abordar problemas globales y bueno, en el derecho internacional es muy importante que se mantenga la coherencia y la consistencia en un marco normativo, lo cual se va a encargar principalmente de garantizar la estabilidad y la previsibilidad de un sistema legal internacional.